Nuestro tema de este día se llama ¿para qué orar? Como punto número 1, mucha gente que nos escucha orar cree que la oración es una catarsis. ¿Qué es una catarsis? Bueno, pues es una forma de sacar, de aliviar nuestros sentimientos, nuestras emociones y poder tener un cierto equilibrio. Eso es lo que nos dice la psicología. Pero realmente, nosotros viéndolos a la luz de la palabra, en Lucas 18:13 nos habla de una parábola sobre un fariseo y un publicano. En esta parábola, el fariseo le gusta mucho dar gracias porque no es como los ladrones, no es injusto, no es adúltero, y señala a un publicano que está lejos. El publicano lo único que hace es ser propicio a mi pecado. Lo único que pide es paz. Y efectivamente, mucha gente puede decir que para nosotros nos sentimos felices con la oración porque es nuestra forma de sacar todo lo que tenemos. Y no es verdad. Para nosotros la oración también es una forma de, sí, cierto, de catarsis, pero no de hablarlo por hablar, sino estamos hablando con el Señor de nuestras vidas, con nuestro Creador. Y vemos, por ejemplo, en el caso de este publicano, que verdaderamente él lo único que pedía era que el Señor le perdonara, que él fuera propicio. Y esto es algo que nos puede traer una infinita paz. Entonces, sí es verdad, a veces oramos porque necesitamos paz en nuestra vida. Otras ocasiones vemos la oración porque vemos a Dios como un proveedor y solamente nos dedicamos a pedir, 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 pedir. Así como los niños chiquitos de 2 años que, papá, yo quiero un gancito y ahora quiero un carrito y quiero. Y a veces nos parecemos a esos pequeñitos de quiero. Y el Señor en su palabra, en Lucas 11, en los versículos, en sus versículos 9 y 10, dice, pedid y se os dará. Habla de otras cosas, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero referente a la oración nos dice, pedid y se os dará. En el versículo 10 dice, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es decir, vamos a tener una respuesta a lo que nosotros pedimos. Y en el versículo 13, el Señor lo justifica y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden. Es necesario que nosotros pidamos. La palabra del Señor dice que Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad, pero es necesario que pidamos. Y muchas veces oramos porque necesitamos recibir, porque tenemos necesidad, pero en esta necesidad es importante que nosotros sepamos a quién podemos acudir. Y una vez recibido, tenemos que ser agradecidos, porque esa es una de las formas en que vamos a establecer también nuestra relación con Dios de una forma asertiva. Otra de las cuestiones que tenemos para pedir es porque la oración nos ayuda a prepararnos para una batalla. Cuando un joven va a presentar un examen, se prepara antes, estudia antes de la batalla. Si vamos a estar en nuestro examen profesional, estamos repitiendo y repasando antes de. Si un corredor va a tener un evento de una carrera muy importante,
se tiene que preparar con mucho tiempo antes, tiene que estar ejercitándose, corriendo, respirando, teniendo una alimentación adecuada. El Señor Jesús también nos lo enseñó. Él estuvo preparándose en oración antes de tener que hacer la labor más importante para la que Él vino. En el huerto del Getsemaní, en Lucas 22, en el versículo 41-42, nos dice que Él oraba intensamente. Dice, Él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró. Él se preparaba para la batalla. Dice que su oración era intensa, completamente intensa. En el versículo 43 nos habla de que era tan intensa su oración que sudaba como gotas de sangre. Él se estaba preparando. No se puso a orar en frente de Pilato, ni tampoco camino al Gólgota. Él se preparó para la batalla final. Y es como nosotros debemos estar preparándonos para poder enfrentar cada una de las cosas para las que el Señor nos está probando. También la oración nos puede servir nos puede enseñar en esta pandemia muchas cosas para lo que nos sirve, y una de ellas es la comunicación. El día pasado yo estaba platicando con mi sobrinita que tiene 10 años y me decía, ay tía, qué cosa tan horrible sería que no tuviéramos teléfono, ni tablet, ni computadora, de tanto estar encerrados. ¿Te imaginas qué cosa tan horrible? Y le digo, hija, es que antes no lo teníamos y no nos aburríamos. Las mamás, las abuelitas, todo el tiempo nos mantenían ocupados. Teníamos que hacer un quehacer, era la hora de coser, era la hora de leer, teníamos tiempo para jugar, pero teníamos tiempos delimitados para todo. Entonces, no nos daba tiempo de podernos aburrir, como dices tú. Dice, sí, pero no ibas a ver a nadie más, imagínate encerrada en la casa. Y le digo, bueno, realmente para ustedes ahorita, sí, los dispositivos son algo que les ayuda o les es muy importante. Y me quedé pensando, ¿y entonces nosotros cuánto tiempo ocupamos en estarnos comunicando con nuestro Señor? La oración también nos sirve para comunicarnos. ¿Y cuánto tiempo aprovechamos en esto? ¿En cuánto tiempo nos dedicamos a orar, a leer, a meditar, para poder estar en comunión con nuestro Señor? El Señor Jesucristo, para empezar su ministerio, dice en los evangelios, en Mateo 4, que Él se separó 40 días y 40 noches en ayuno. Estamos hablando que la comunicación es importante, que el Señor Jesús nos dejó muestra de ello al estar en ayuno durante 40 días, pero en el transcurso de todo su peregrinar, la oración era la base. Los discípulos lo buscaban precisamente para que le enseñara a orar, porque cuando necesitamos algo especial, vamos con alguien que sabe. Por ejemplo, si necesitamos que nos arregle en el radio, vamos con el radiotécnico, bueno, cuando lo usábamos. O cuando necesitamos sobre algo de nuestro cuerpo que no esté funcionando bien el corazón, vamos con el especialista, que es el cardiólogo. Y los discípulos hicieron exactamente eso. Querían tener esa comunicación con el Señor y le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Se lo pidieron al especialista en esto. Lo pedían porque veían que el Señor era una práctica constante, comunicarse con su Padre. Bien, estas razones de para qué orar son muy importantes, son válidas, pero sobre todas las razones de para qué orar,
lo muy importante es el ser auténticos, genuinos en nuestra relación con el Señor. Él, en su paso por la tierra, criticó severamente a mucha gente religiosa que solamente se lucía al orar y decía, hipócritas, le molestaba en gran manera porque no ama él el orar en una forma estruendosa, exhibicionista. No, la relación con nuestro Señor es auténtica, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Y nosotros debemos de tener una relación con nuestro Señor genuina, auténtica, amando al Señor de corazón. Él nos dio muestra de cuánto nos amaba en una forma increíble. Dio a su amado Hijo, a su único por cada uno de nosotros. Y nos da a su Hijo para que enseñarnos cuánto nos ama. Pero también nos manda una cosa: ámame a mí por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y una forma de poder reflejar también ese amor es: ama al que está junto a ti, como te amas tú. Son de las cosas que nosotros tenemos que aprender día a día para poder estar teniendo una comunicación real y perfecta con nuestro Señor. Es importante que nosotros nos pongamos a cuentas con Él, porque cada una de estas cosas son esenciales para que tengamos un bienestar espiritual. Y este bienestar espiritual es tan necesario para nosotros como el aire o el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, hermanos, en esta hora, mi invitación es esta. Tenemos muchas cosas para que orar, pero tenemos que orar genuinamente. En el nombre del Señor, gracias. Amén.